Vamos a empezar comentando que tenéis la posibilidad de acceder a una newsletter que vamos a empezar a darle un poquito de caña. Vamos a empezar a meter contenido, ¿vale? He dejado comentario por ahí para que os empecéis a suscribir y posiblemente dentro de unos días, semanas, empezaremos a enviar semanalmente contenido de valor, ¿vale? Contenido de valor, ya sea en formato de artículos, de vídeos, educativos, como siempre, de análisis de mercado, resolución de dudas frecuentes, etcétera. Así que os recomiendo encarecidamente que os suscribáis, ¿vale? Para mí tiene pintas distributivas, porque el contexto es este, esto es una distribución, tendencia bajista, construcción de nueva causa, pero el contexto es este, ¿vale? Entonces, un input ya para empezar a favor del lado corto. ¿Por qué? Pues porque siempre debemos favorecer de alguna manera, aunque sea un poquito más, la continuación del movimiento previo, ¿vale? Por la propia inicia de mercado, por los propios principios de mercado. Entonces, que además ha seguido construyendo nuevas causas, ¿vale? En este caso vemos ahí otro esquema redistributivo. Para mí clave, pues bueno, sobre todo el tema del volumen. No observamos ningún decremento del volumen y sí que vemos pues picos de volúmenes inusuales, además de esto, que para mí puede ser el uptrans. Y también puede que se ya esté testeando el Bipop en las point on Sí, supply, ¿no? efectivamente. Cuando hablamos de muchas veces me escucharéis hacer referencia a que pierda un nivel de manera efectiva y un poco a lo que me refiero es eso, que lo pierda y que negocie por debajo del nivel, ¿vale? Si estamos hablando del BIPOC, que lo pierda y que negocie por debajo. Es un poco lo que he hecho aquí. Perderlo y encontrarse ya por debajo, ¿vale? Esto es un test de debilidad, vale, sí es verdad que tuvo una muy buena reacción y ojo que es que yo aquí estaba pendiente de si aguanta, ¿vale? Acordad siempre los 3 puntos de lo que buscamos para favorecer una rotura, una estructura completa. Una, la sacudida, que la podríamos tener aquí, ¿vale? Como esquema menor, sacudida. Dos, la muestra de fortaleza que la teníamos, además muy evidente, nos parecía interesante. Y tres, y más clave, el no reingreso al rango, que tenga la capacidad de quedarse por encima. No lo ha hecho. Entonces, el sentimiento es todo lo contrario. Además, es que ha sido en forma de sacude toda esta zona de liquidez, revierte. Aquí tenemos ahora, pues lo contrario. Tenemos la sacudida como uno, la muestra de debilidad que ya ha tenido la capacidad de empujar al precio por debajo del BIPOC, que no es cosa menor, ¿vale? Dos, bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Para mí el escenario pasaría por generar una nueva causa aquí redistributiva y venir a visitar, pues a lo mejor esa zona. Que además confluye con eso. Ese es mi punto. Y este tipo de escenarios a mí ya es que me sesgan tanto desde el del lado corto, que es que yo no podría plantear un escenario alcista tras ver esto. O sea, es que me cuesta muchísimo. Me costaría muchísimo. La única opción de yo valorar largos es que el precio se posicione por encima de él. Porque ya estaríamos Rubén, hablando de otra cosa. Dime. y también en este tipo de gráficos se observa mucho lo que se comenta, que puede que entren en el potencial sprint, pero se salieron haciendo como potencial uptrans también y pum, para abajo el precio. Claro, sí. Al final, cuando comento que tener en cuenta, ¿no? La importancia de la zona de liquidez, ¿no? De la zona de liquidez, ¿por qué es? Es que vemos continuamente que pueden generar ese tipo de comportamientos. Aquí, el que haya entrado aquí, el que haya podido entrar, por ejemplo, aquí, que hubiera sido una buena entrada, porque en ese punto tenemos, fijaos, ¿no? Una temporalidad inferior tenemos una pequeña sacudida ahí, una muestra de fortaleza, el test y una SOSBAR. Ahí se podría haber entrado, ¿vale? Se podría haber entrado. Y se podía o se debería haber salido al alcanzar esta zona. O por lo menos la mitad o dos tercios de la posición se debería haber cerrado ahí. Y ya tienes un buen margen de beneficio. Ahora ya la cosa cambia. Yo ya no valoraría compras. Como digo, hasta como mínimo que se me vaya por arriba. Y lo más probable es que continúe hacia abajo. Tiene igual pinta. Incluso se podía tratar esto como toda una estructura, considerando todo esto como una gran sacudida y buscando las continuaciones. Yo no lo quiero observar así porque es un gráfico semanal, me parece demasiado grande como para que se esté realmente produciendo ese posicionamiento, ¿vale? De grandes operadores.
no quita que no pueda suceder. Pero a mí me parece extraño que durante 2 o 3 años alguien se esté posicionando en venta, ¿vale? En todo esto. Me parecería raro. Si bien es cierto que esto es como siempre, hablamos un poco antes de lo que es la magia, un poco de los comportamientos del mercado. Es que esto lo podemos tratar, yo no lo creo, ¿eh? Para mí esto no es así, pero esto lo podemos tratar como una estructura y vamos a ver los picos de volúmenes inusuales, vamos a ver la sacudida por arriba con la buena muestra de debilidad, la ruptura, el test, y esto puede ser perfectamente una redistribución para seguir cayendo. Yo no lo creo, pero un poco para que veamos, comentando antes lo de la magia de cómo muchas veces suceden ciertos comportamientos. Es gráfico semanal y yo no creo que durante todo este periodo de tiempo haya habido alguien, porque la lógica de los planteamientos de la metodología es que estas campañas se desarrollan en base al posicionamiento de los grandes operadores durante todo su desarrollo, ¿vale? O sea que el precio llega a un punto en el que ya empieza a ser o empieza a aparecer lo suficientemente comprado o sobrecomprado como para empezar a llamar la atención a ciertos participantes para abandonar posiciones, cerrar posiciones y a otros participantes para comenzar a posicionarse en venta. Y pues, ambos comportamientos al final confluyen en la generación de este tipo de estructuras distributivas. Para mí eso tiene lógica en comportamientos que se desarrollan de manera mucho más rápida, pero en algo que he abordado desde el 2018 hasta el 2022, 5 años, pues, me parece demasiado. ¿Vale? Si bien es cierto que a mí me parece demasiado, pero ¿qué es lo que te dice el gráfico? Pues el gráfico te dice que tiene unas pintas distributivas pues que echan para atrás. Por el desarrollo de todo esto, por la sacudida, por la muestra de debilidad y por el complemento del volumen. Y en lo último que está sucediendo, a mí tampoco me termina de gustar, observándolo como un comportamiento o buscando que se trate de una acumulación. A mí esto no me gusta. Ese pico de ahí no me gusta. Esto está bien, pero esto, si no ha generado la ruptura y la continuación, esto queda como un test de debilidad. Entonces, tenemos este volumen que ahí no pinta nada y que a mí no me dice nada, para mí es una huella bajista. Este test de debilidad, para mí es una huella bajista. Que tras la aparición de este volumen, el precio se está quedando ahí en nada, no es un comportamiento puramente bajista, pero si fuera alcista, el mercado hubiera seguido para adelante. Lo que hay que entender es que en mercados de debilidad debemos exigirle mucho más a los compradores. En mercado de debilidad, pues es muy arriesgado comprar en un comportamiento como este. En mercado de debilidad es muy arriesgado comprar en comportamientos como este. Otra cosa es que el mercado viniera hacia arriba. Si viene hacia arriba y observamos este tipo de huellas, es como que le dejamos cierto margen. Vale, le podemos dejar cierto margen. Pero en mercados de debilidad o el comportamiento o la estructura es muy genuina, acumulativa, muy genuina, o hay que exigirle al precio más. Y ese exigirle al precio más, ¿qué quiere decir? Pues que si esto no vuelve a sacudir por abajo, yo sí que le pediría que estuviera aquí, ¿vale? Para, en esta zona operativa, buscar el gatillo de entrada. ¿Entendemos eso? Eso es importante. En mercado en debilidad hay que exigirle al precio huellas más potentes de fortaleza. Huellas más potentes de fortaleza. Y aquí yo veo dos claras huellas potentes de debilidad. Esto, recordad siempre, tan importante es lo que hace el precio como lo que no logra hacer el precio. Y aquí lo que hace el precio es que sí, que te sacude esta liquidez ubicada en los mínimos de esta estructura y que sí, tiene la capacidad de enviar el precio a la parte alta. Pero pregúntate, ¿qué es lo que no logra hacer? Si esto es un sprint, ¿qué es lo que no logra hacer? Romper de manera efectiva, ¿vale? Romper de manera efectiva, eso es lo que no logra hacer. Y por tanto, esto al final es una huella de debilidad. ¿Por qué es una huella de debilidad? Porque si no logra romper y mantenerse por fuera, esto queda como un test de debilidad en vez de como un sprint. Aquí tenemos siempre la problemática de las etiquetas y las tonterías de las etiquetas, pero la tontería de las etiquetas tiene que ver con entender esto, que si el mercado hubiera ido para arriba, esto quedaría como un sprint, porque las implicaciones del sprint, de la sacudida, es generar la ruptura alcista, en este caso, de la estructura. Si no logra generar esa ruptura alcista,
eso no es un sprint. Y si no es un sprint, si no es una sacudida, nos denota mayor debilidad. Es un test bajista, nos denota debilidad. Si nos fijamos, ¿esto cómo viene? Esto viene cayendo. Es como que, vale, aquí se ha generado algo, pero ha seguido ese patrón de impulsos y retrocesos bajistas. Si el mercado ahora se lanza para arriba, a mí que nadie me etiquete esto como un sprint, porque eso no es un sprint. Esto ya se ha quedado confirmado que es un test de debilidad. ¿Entendemos por qué es un test de debilidad? Ya pase lo que pase, porque no ha tenido continuidad. Porque ha tenido esto, pero que necesitamos más. No ha tenido continuidad. Ahora ya el mercado puede hacer lo que quiera. Ahora podría estar desarrollando una nueva estructura aquí, ¿vale? En ese caso, a lo mejor una sacudida en este punto podría resultar interesante. Y también se pone de manifiesto un poco la importancia del contexto, teniendo esas dos estructuras. Si a lo mejor tú quieres comprar aquí y por lo que sea, ¿no? Porque tienes información, porque te gusta, porque quieres comprar, porque sí, porque te gusta la acción y tú crees que en el futuro va a ir para arriba y simplemente se trata de que está pasando un momento malo o lo que sea, yo esperaría una visita a estos mínimos, ¿vale? Para buscar sobre él la sacudida que a lo mejor sí que me genere esa continuación. Otra zona operativa donde yo esperaría es a que se posicione por encima ya de todo esto. Si el precio haga aquí lo que haga, definitivamente lo que hace es saltar y posicionarse por encima, pues voy a entender que esto se trata de una acumulación. Y evidentemente tendré que valorar y analizar la anatomía de lo que sucede aquí. La anatomía sobre todo de este movimiento bajista. Pero otra opción es, teniendo en cuenta esta estructura que se está generando de forma interna, se podría valorar esto. Aquí te podría dejar una oportunidad arriesgada, ¿vale? Sería una oportunidad arriesgada, pero si sale bien y aquí genera el movimiento tal que así, pues fíjate que estarías entrando ahí con un riesgo ahí y te podrías llevar un beneficio bastante alto. Que yo no opere o que yo ese escenario no lo operase, no quiere decir a que no se pueda plantear. Evidentemente todo se puede plantear, lo que pasa que vamos a tener que jugar con el ratio riesgo-recompensa y con el ratio riesgo-confianza. A mí una operación aquí me da muy poca confianza, pero es que me da una recompensa muy alta, si sale bien, porque estás operando una estructura menor o intermedia a favor de una estructura mayor, ¿vale? Entonces, si quieres operar ahí, pues bueno, se puede plantear ese escenario. Aquí tenemos, como digo, tres escenarios. El que vaya a mínimos, el que te sacuda aquí esta estructura intermedia o menor, la operativa en WEC, tras la ruptura alcista. Es lo que yo tendría en cuenta.